Bien, vamos a continuar. En esta sesión vamos a estar hablando acerca de el balance entre la gracia y la fe. El balance entre la gracia y la fe. Hay muchas personas que se van a los extremos cuando se refiere a ciertos temas. En este caso hay muchas personas que creen que todo es gracia, otros creen que todo es fe, o separan una cosa de la otra, cuando en realidad son los dos funcionando juntos. Hay un pastor que yo conocía en Estados Unidos que todo iba bien hasta que comenzó a decir que la gracia era suficiente, creyeras o no creyeras. Y entonces, de hecho, cayó en una falsa doctrina donde él cree que todo el mundo, no importa si son musulmanes, si son budistas, si son homosexuales, si son estos, si son los otros, todo el mundo automáticamente va a ir al cielo, porque la gracia de Dios los cubre. Entonces, podemos tomar una verdad bíblica y llevarla a unos extremos donde ya deja de ser verdad y se convierte en algo que es pervertido. Cuando nosotros combinamos la fe y la gracia, obtenemos resultados. Hace muchos años, cuando se enfatizaba el tema de la fe, había personas que se pusieron tan legalistas con la fe que se olvidaron que la fe siempre estaba basada en la gracia de Dios. Tú no le puedes creer a Dios por nada que su gracia no te haya dado. ¿Me entienden? Entonces la fe está dependiente de la gracia de Dios, y la gracia de Dios está dependiente de que tú recibas esa gracia por la fe. Y los dos tienen que trabajar juntos. Cuando nosotros combinamos los dos juntos, entonces entendemos cómo esto funciona, cómo podemos recibir de parte de Dios. No funciona solamente tú diciendo, bueno, ya no tengo que orar porque pues Dios ya por su gracia lo ha hecho todo. Hoy en día, como dicen varias personas que yo conozco, hermano, no prediques eso de la gracia porque eso le da a la gente licencia para pecar. Y tú sabes, como decimos, la gente peca sin licencia, no hay que darle licencia. Entonces, no es coger el mensaje de la fe y salir corriendo y decir, ya no tengo que orar, ya no tengo que estudiar, ya no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada. Y no tienes que hacerlo, pero te recomiendo que lo hagas, ¿no? Porque si no lo haces, no te vas a desarrollar espiritualmente. Entonces hay personas que solamente reciben un poquito de gracia y con eso se quedan porque no hacen el resto para poder recibir todo lo que Dios les ha dado. En el libro de Efesios, vaya conmigo ahí. El libro de Efesios, capítulo 2. Cuando se refiere a la fe, algunos cayeron en el legalismo de la fe, donde creíamos no, porque yo nunca creí eso, pero creían que si confesabas algo suficiente, ibas a convencer a Dios de que lo hiciera por ti. Si confesabas suficientes veces sanidad, Dios te va a sanar. Mucha gente cayó en eso. Entonces, la confesión no es eso, hermano. Cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, declaramos, hoy en día le dicen profetizar, profetízale a tal. Lo que están diciendo es, háblale la palabra, declara la palabra. Eso no es profetizar, eso es hablar la palabra. Profetizar es hablar por inspiración del Espíritu de Dios. Pero cuando declaramos la palabra, hablamos la palabra, no es para que Dios haga algo, es porque Dios ya lo hizo. ¿Entienden la diferencia? La sanidad, no declaramos que estamos sanos para que Dios nos sane, declaramos que estamos sanos porque estamos sanos. Hasta que tu cuerpo se entere y se someta a la palabra de Dios. Porque a veces tú puedes declarar, y por eso dice la palabra que Dios llama las cosas que no son. Ahora entendamos, ¿que no son qué? En este mundo físico. Como si fuesen, ¿por qué? Porque en realidad son. Dios llama las cosas que no son en este mundo físico como si fuesen, porque la verdad es que son. Lo que pasa es que el mundo físico no se ha enterado todavía. ¿Sabes por qué Dios no puede mentir?
Porque Dios desata tanta fe en lo que dice que cuando lo dice, si no es, se convierte en lo que es, en lo que dice. Si Dios ve esa pared que es blanca y Dios dice, pared azul. Oh, Dios dijo mentira. No, mira la pared, está azul. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, porque en verdad son. Y las cosas que tú llamas como que no son en tu vida en este momento, por la fe declaramos, cosas que no son en tu vida, las puedes declarar por tu boca, porque ya la gracia de Dios lo ha dado, y en realidad son, y tú lo declaras para que el mundo físico se enderece y se alinee con lo que ya es. Eso llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso hay gente que no entiende eso y dice, no, pero yo no puedo decir que estoy sano si estoy enfermo. Es que en realidad tú no estás enfermo, en realidad estás sano. Lo que pasa es que tú no te has enterado todavía. ¿Están aquí? En realidad estás sano. Y lo que Dios está tratando de hacer es que te enteres y lo creas. Porque estás creyendo una mentira, porque estás creyendo lo que ves. Hay gente que habla lo que ve, no lo que es. Y cuando tú hablas lo que es, lo que ves, cambia. ¿Sí o no? Por eso es que declaramos la palabra de Dios. Hablamos lo que Dios dice, porque ya Dios lo hizo. Ya ha sido dado, ya ha sido provisto por Dios. Y entonces declaramos la palabra de Dios. Cuando Dios miró a la tierra y la vio desordenada y vacía, ¿qué dijo Dios? ¡Uy, qué reguero! ¿Eso fue lo que dijo? No, ¿qué dijo? Vio oscuridad y ¿qué dijo Dios? ¡Luz! Apareció la luz. Cuando tú ves en tu vida falta y necesidad, ¿qué tú dices? ¿Falta necesidad? No. Tú miras tu chequera, tú miras tu cuenta de banco y dices, cuenta de banco, abundancia. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Hasta que lo creas. Y después que lo creas, posiblemente con una vez que lo digas, es suficiente. Porque lo que tú crees en tu corazón y digas con tu boca, lo que tú crees en tú y digas por tú, te será. Eso no lo digo yo, eso es lo que dice la Biblia. Cuando yo me convertí, ya eso estaba ahí. El problema es que la razón por qué tenemos que decir por nuestra boca tantas veces, porque todavía con el corazón no estamos creyendo. ¿Cuántas veces Jesús maldijo la higuera? ¿Estás seguro? ¿No estuvo toda la noche ahí? Te maldigo, higuera, te maldigo. Hablo por mi boca, confieso, maldigo este... No, ¿cuántas veces lo dijo? ¿Por qué? Porque lo creyó. ¿Por qué nosotros tenemos que confesar 500 veces lo mismo? ¿Veces lo mismo? Pues todavía no lo creemos. Porque cuando tú lo crees, mi hermano, en tu corazón firme, y tú declaras por tu boca, ¡puf! Eso lleva un poder. Ahora se ha descubierto, ¿cómo se llama? Es una parte de la ciencia, me perdona, pero no me acuerdo el nombre. Pero se ha descubierto que las palabras que salen por tu boca tienen unas ondas. ¿Ah? Esa. ¿Cuántica? Cuántica. 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 Esa ciencia. Que cuando tú hablas, eso afecta a todo lo físico. Bien interesante. Entonces tú dices, pues con razón. ¿Qué toda la basura que hemos estado hablando por años? Los padres dicen a los niños, tú no sirves para nada, tú eres un cabezón, eres un bruto, nunca vas a aprender, nunca vas a llegar a nada en la vida. Y el niño dice, amén, 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 amén. Y lo programas a fracaso. La verdad. Gente confesando enfermedades, confesando. Cuando llega el tiempo de invierno,
ya tienen su botiquín así alineado todas las medicinas, porque llega el invierno y tú sabes que yo cojo catarro todos los inviernos. En el nombre de Jesús. Es lo que falta que digan. ¿Tienen una fe para eso? Una vez mi hermana se mudó a una casa que habían así escalones, como 5 escalones. Y mi padre era un buen padre, un tremendo proveedor y todo, un buen hombre, pero tenía un pequeño defecto, uno solo. Y es que era un poco negativo. Y entonces, cuando él vio esos escalones, dijo, aquí alguien se va a caer. Y mi hermana y yo dijimos, papá, no digas eso, atamos esas palabras, cancelamos en el nombre de Jesús, no digas eso. No es que yo esté diciendo nada, es que aquí alguien se va a caer. No. De hecho, a él una vez le preguntaron en el trabajo, le dijeron, ¿por qué ustedes dicen tanto gloria a Dios y aleluya? Y él dijo, no, eso es un decir. Entonces, imagínate, pasaron como 3 semanas, a que tú no sabes quién se cayó. Y yo le dije, oye papi, le dije, tú tienes una fe espectacular, pero al revés. Si tú logras virar tu fe al revés y lo pones al derecho, vas a ser un gigante de fe. ¿Tú sabes por qué hay personas que confiesan algo negativo y les pasa rápido? ¿Cuántos conocen gente así? Yo conozco una señora en Oklahoma que yo le huyo como si fuera lepra. Porque cuando abre su boca y dice algo negativo, patitas, ¿para qué te quiero? Rayo viene de que cae. ¿Sabes por qué? Porque a veces el temor está más desarrollado que la fe en la palabra. La fe funciona negativa o positiva. El principio de la fe, si tú ves, cuando Jesús habló de la higuera y los discípulos le dijeron, Señor, la higuera que me dijiste se ha secado, Pedro le dijo, ¿qué dijo Jesús? Tened la fe de Dios o tened fe en Dios. ¿Se acuerdan? Marcos 11, 22. Y luego el verso 23 y el verso 24, él procede para explicarles a ellos cómo opera la ley o la fe de Dios. No quiero tomar mucho tiempo ponernos a leer porque nos quedamos ahí toda la hora. Pero lo apunta. En el verso 23, él dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere. Marcos 11, 20. Búsquelo, hermano, vamos ahí. ¿Cómo vamos a hablar de fe sin tocar ese verso, verdad? Marcos 11. Marcos 11. Avisa cuando lo tengan. Verso 22 dice, respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios. O el original dice, tened la fe de Dios. ¿Cómo que la fe de Dios? En otras palabras, operen en la fe del tipo de fe que Dios opera. ¿Cómo es eso, Jesús? Pues déjeme explicarle, mire el verso 23. Porque de cierto, digo que cualquiera, diga cualquiera. ¿Cuánta gente incluye cualquiera? Mire a su vecino, dígale, usted es un cualquiera. No diga así. Dice, porque cualquiera, algunos se aprovechan de esas cosas, ¿no? Cualquiera que dijere a este monte, ¿cualquiera que qué? ¿Que orara a Dios por el monte? No, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Señor, si es tu voluntad que se mueva. No, cualquiera que le hable a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudare, ¿en dónde? Qué interesante que no dice no dudar en la cabeza. Porque cuando tú no dudas en tu corazón, como quiera va a venir duda a tu cabeza. Hasta que tú entrenes tu mente y aún así siempre vas a tener que luchar contra eso. No dudar en su corazón, sino creyere, ¿dónde? Con el corazón. Que será hecho lo que dice Dios. ¿Ah? ¿Lo que dice quién? Lo que dice el cualquiera. Lo que diga, ¿qué cosa? Le será hecho.
¿Cómo opera la fe de Dios, Señor? Tener fe en Dios, tener la fe de Dios. ¿Y cómo es la fe de Dios? Bueno, cualquiera que dijera este monte, quítate, échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que lo que diga le será hecho, lo que diga. En otras palabras, ¿cómo opera la fe de Dios? Creyéndola en el corazón, hablándola por la boca. Ahora, les tengo un pequeño secreto aquí. No se lo digan a nadie, ¿ok? Los que están por teléfono. Fe, yo nunca había oído a nadie predicar de esto, así que esto es revelación mía propia, ¿eh? No es de Copland, ni Hegel, ni nadie. Fe, tú puedes tener fe en el Evangelio y aún así irte al infierno. Guarden las piedras. Fe es la capacidad que Dios da en tu corazón o que la palabra de Dios te da para creer. Porque con el corazón se tiene fe para justicia, pero con la boca quiere decir que esa fe en justicia que tú tienes en tu corazón, hasta que tú la sueltes y la actúes o la hables, no va a producir salvación en tu vida. Y hay gente que se ha ido al infierno teniendo fe para salvación, pero nunca fue confesada con la boca, nunca fue actuada. La fe sin obra es que, en otras palabras, tú puedes tener fe, pero si no le pones patitas a la fe, muere sin producir nada. Vaya conmigo a Hechos capítulo 14, se lo voy a probar para que no me esté juzgando. Hechos 14. Ahora vuelvo y repito, si la gracia de Dios no te haya, anteriormente, ya de antemano, no te haya provisto algo, tú no puedes creer a Dios por eso. Porque la fe es sencillamente para recibir lo que ya la gracia te ha dado. ¿Me siguen? Miren aquí. Hechos 14, el verso 7 dice, y allí predicaban ¿qué? ¿Qué predicaban? ¿Qué cosa es el Evangelio? Romanos 1, 16, 17 por ahí, 1, 16 dice, el Evangelio es el poder de Dios para, ¿qué cosa es salvación? Dios te salva de tu pecado, de la enfermedad, de la pobreza, es un paquete completo. Dios te rescata del resultado del pecado en tu vida. Entonces, en el Evangelio está incluido sanidad física, porque Dios te salvó. Allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre, verso 8, de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo, la Biblia en inglés dice percibiendo, que este hombre tenía fe para ser sanado. Ahora, escuche, Pablo percibió que este hombre cojo de nacimiento, paralítico, estaba paralítico, pero tenía fe para ser sanado. Pero seguía paralítico. ¿Me siguen? La fe para salvación viene por el oír la palabra de Dios, pero hasta que tú no actúes esa fe, no la hables o la actúes, esa fe no te va a producir nada. Por eso hay gente que dice, yo tengo mucha fe. Digo, ¿sabes qué? Déjame ver qué haces y yo te digo cuánta fe tienes. Porque lo que tú crees en la vida es lo que tú haces. Aunque estés confesando otra cosa, lo que tú en realidad crees es lo que tú esperas lo que tú esperas recibir. Pablo vio que tenía fe para ser sanado, pero el hombre estaba sentado todavía, estaba imposibilitado. Y Pablo dijo a gran voz, levántate, obra, acción, derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó, ¿y qué cosa? ¿Qué hizo Pablo? Lo ayudó a desatar, a soltar su fe en acción.
La fe sin obra es muerta. La fe produce, hay acciones correspondientes a tu fe. Cuando tú crees, tú actúas en eso. Y entonces eso produce en tu vida. Otra vez a Marcos. Marcos 11. La fe de Dios, ¿cómo opera? Bueno, si tú crees en tu corazón y hablas con tu boca, te será hecho. Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La traducción original no dice creed que lo recibiréis y os vendrá. La traducción original dice creed que lo habéis recibido. Es lo que dice la original. Está mal traducido. Por tanto, verso 24. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido. ¿Cuándo tú vas a creer que lo recibiste? Cuando oraste, no cuando lo veas. Y cuando tú creas que lo tienes antes de verlo, lo vas a ver. Pero tienes que creerlo. Entonces, ¿qué Jesús está diciendo aquí? Le está diciendo, discípulos, la fe de Dios opera hablándola y orándola. Hablándola y orándola. Pero tienes que sacarla de tu corazón. Ponerle acción a la fe. Ahora, es fácil hacer eso cuando tú sabes que la gracia te lo ha provisto todo ya. Pero yo no puedo hacer eso pensando que yo voy a manipular a Dios a hacer algo por mí que Dios no ha provisto en su palabra. De hecho, para tú actuar en fe, tú tienes que tener o una palabra de Dios a tu espíritu hablada, o sacar un verso de la Biblia y comenzar a creer esa palabra. Pero si no tienes un respaldo bíblico o del Espíritu de Dios en una área, tú no puedes creerle a Dios. Hay cosas que yo no tengo fe para creer porque yo no sé si Dios quiere que yo tenga esas cosas. Por ejemplo, tú puedes decir ahora mismo, pues yo le voy a creer a Dios por un jet, un avión de 40, 50 pasajeros. Porque la Biblia dice que lo que yo creo en mi corazón y diga conmigo que me será hecho. Bueno, Dios te habló y eso está en la voluntad de Dios, que tú tengas un jet de... Yo creo que si lo tendrías no sabrías qué hacer con él. Nada más tenerlo parqueado en el aeropuerto te va a costar un ojo de la cara. ¿Cuánto es lo que estamos diciendo? Yo creo por fe que me voy a casar con aquel. Y pero a lo mejor aquel no quiere casarse contigo. O aquella. ¿Saben lo que estamos hablando? Tienes que tener un respaldo bíblico. Entonces, la gracia, míralo de esta forma, hermano. Bueno, ya encontraron Efesios. ¿Ya encontraron Efesios todavía? No me quiero adelantar a lo que quiero decir aquí. Efesios capítulo 2. ¿Se acuerdan que fue la escritura original que íbamos a...? Es que ustedes no me dejan, hermano. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gradúe. En otras palabras, es por gracia que somos salvos. Pero ¿cómo recibimos esa gracia? Por la fe. Romanos capítulo 5. Cuando entendemos esto, entonces ya la fe no es tan difícil. Porque no depende de ti, depende de lo que Dios ya ha hecho. La fe es sencillamente una mano que recibe lo que ya Dios te dio. Qué fácil. Pero el diablo ha querido hacerlo difícil. Romanos 5, 1. Dice, justificados pues por la fe,
justificados. En otras palabras, recibimos justicia o recibimos justificación por medio de la fe. ¿Por qué? Porque por gracia ya Dios te ha justificado. Pero somos justificados, recibimos la justicia de Dios por fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos, escuche, por quien también tenemos entrada por ahí está el secreto. Tenemos entrada por la fe a la gracia. ¿Cuál es la llave que abre la puerta para recibir la gracia de Dios? La fe. Porque es como recibimos. Ahora, acuérdense una cosa, está el lado legal y el lado vital. Legalmente Dios nos justificó, nos sanó, nos prosperó. Legalmente en la cruz y en la resurrección, Dios a través del sacrificio ya completo de Cristo Jesús, ya hizo todo y te dio todo lo que tú no necesitas o jamás vas a necesitar por toda tu eternidad. Legalmente. Ahora, ¿cómo hacemos que eso que fue hecho legal se haga una realidad en nuestro mundo físico? ¿Cómo lo hacemos vital en nuestra vida? A través de la fe. Recibiéndolo por la fe. ¿Me siguen? Entonces, cuando tú oyes la palabra de Dios, esa palabra viene llena de fe y es impartida en tu corazón. Y ahora el próximo paso es el tuyo. Tú tienes que tomar esa fe y tú tienes que hacer algo con esa fe. Tú tienes que comenzar a decir lo que crees en tu corazón. Tienes que comenzar a confesar, a decir, a declarar, a actuar. Como que lo que la gracia te dio es verdad. O en otras palabras, tienes que comenzar a llamar las cosas que no son en este mundo físico como si fuesen, porque en realidad ya son. Por medio de la fe. Hace un tiempito atrás yo tenía unos síntomas en mi cuerpo y yo decía, Señor, yo no sé qué tú vas a hacer, pero tú eres mi sanador. Tú me sanaste. O tu palabra es verdad, o botamos esto a la basura y nos vamos a fiestar por ahí, hermano. Un amigo mío una vez, cuando estaba en el ejército, disparó un revólver. Se supone que el revólver, ¿cómo se dice? Sí, el revólver se ha disparado a esta distancia para que no te dañe el tímpano. Pero él no le daba al blanco y se lo puso aquí. Y cuando disparó se dañó el tímpano. Y se estaba quedando sordo. Y entonces llegó a la casa y le dijo a la esposa, ¿sabes qué? Me estoy quedando sordo. Y la esposa se puso de acuerdo con él y dijo, sí, te estás quedando sordo. Cuando dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. Y entonces, una vez estábamos comiendo en un restaurante y entró un vaquero de esos con espuelas en las botas. Y cuando caminaba se supone que eso suene. Y él le dijo a la esposa, ¿tú oyes eso? Y ella dijo, sí. Y dijo, yo no oigo nada. Le dijo, ¿te estás quedando sordo? Le dijo, me estoy quedando sordo. Entonces él decidió ir a la iglesia de un pastor amigo de él que oraba por los enfermos. Y fue para allá manejando 8 horas. Fue a la iglesia, lo ungieron con aceite, hicieron la oración de fe. Y venía de regreso al otro día en su carro. Pero el oído seguía sin oír y el zumbido, ese sonido adentro seguía, no se le había quitado. Y él comenzó a orar y comenzó a decir, Señor, ¿cómo es que yo oro por los enfermos y se sanan? Porque él hacía campañas evangelísticas y todo, todavía hace. ¿Cómo es que yo oro por los enfermos y se sanan y hay milagros? Y ahora que yo necesito sanidad, tú no me sanaste. Y dice que oyó una voz dentro del carro que le dijo, uno de los dos es un mentiroso. Y dice que él miró a ver si se había metido alguien en el carro. Fue una voz audible. Y bueno, no le hizo caso, siguió manejando. Y volvió a preguntar, Señor, ¿cómo es que yo oro por los enfermos y se sanan? Y ahora que yo necesito, ¿no me sanaste? Y la voz otra vez, uno de los dos es un mentiroso. Y miró y dijo, no solo, ahora me estoy volviendo loco también. La tercera vez, Señor, ¿cómo es que yo oro por los enfermos y se sanan? Y ahora tú no me sanaste. Y volvió la voz, uno de los dos es un mentiroso. Y se dio cuenta que era Dios y dijo, no entiendo, ¿qué me quieres decir, Señor? Y el Espíritu de Dios le habló, pero así en voz audible.
Y le dijo, tu palabra dice, le dijo el Espíritu a él, tu palabra dice que oraron por ti y no te sanaste. Mi palabra dice que por las llagas de Cristo fuiste sanado. Uno de los dos, un mentiroso. ¿Están aquí? Esto es así, hermano. O Dios dijo la verdad, o tenemos este libro y vámonos a fiestar. Pero si esto es verdad, si es verdad que Dios me sanó, entonces no hay más nada que buscar. Sí, hermano, pero hay que usar sabiduría. Sí, por si acaso Dios falla, ¿verdad? Eso es. Sí, hermano, pero... Ahora, si te vas a morir, ve a un médico. Mejor que te salve un médico que por lo menos... Yo creo en médicos. Yo creo que el médico, gloria a Dios, muchos estamos vivos gracias por los médicos. Yo me acuerdo, yo pasé una racha hace años ya, una racha física, unos ataques que yo dije, de esta, si Dios no mete la mano, chao. Estar ausente del cuerpo, estar presente con el Señor. Y yo me ponía ahora y decía, Señor, ¿qué pasa con mi salud? Y el Señor empezaba a reírse. ¿Se te estás burlando? Y se reía, ja, 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 ja. Y me decía, tú estás bien. Yo estoy bien. ¿Tú no sabes cómo me siento? Y me decía, estás bien, estás sano. Y estamos hablando de una época de sus 2 buenos añitos, a 3. Y el Señor ve las cosas diferentes como nosotros las vemos. Una vez me acuerdo que tenía, no me acuerdo ni cuál, creo que era esta rodilla, no me acuerdo. Caminaba una cuadra o menos y se me pegaba un dolor aquí, mi hermano, que tenía que parar y esperar. Una cosa insoportable. Y durante 2 años, yo decía, Señor, estoy tan agradecido que tú me sanaste esa pierna. Y estaba que me echaba fuego, caliente, un dolor. Y el diablo me decía, eso es cáncer, es de los huesos, eso es esto, eso es lo otro. Pero, ¿cuánto sabe que el diablo vino para matar, hurtar, destruir? Es un mentiroso. Y 2 años yo estuve dando gracias, Señor, que mi rodilla está sana. Gracias, Señor. Y no le dije a nadie que me dolía el pie, a nadie. Yo dije, Señor, o esto es verdad o yo no sé qué vamos a hacer. Pero yo no voy a basar mi vida en una cosa que es una mentira. 2 años. Yo dije, diablo, más vale que tú te rindas, porque yo no me voy a rendir. Pueden pasar 100 años y me vas a encontrar diciendo lo mismo. Gracias, Señor, que mi rodilla está sana. 2 años después estamos en un servicio de oración, habíamos como 4. De esos servicios de oración que parece que las oraciones no pasan del techo. ¿Cuántos saben lo que estamos hablando? Y cuando ya nos vamos, uno de los hermanos dice, a propósito, ¿hay alguien que le ha venido doliendo esta área de la rodilla? Yo dije, sí, a mí. Pues déjame orar. Me puso la mano aquí, hizo una oración de esas frías. ¿Sabes a lo que me refiero? De esas oraciones muertas que tú dices, esa oración del techo no pasa. ¿Y sabes lo que pasó, hermano? Santo remedio. Hasta el día de hoy jamás volvió el dolor. Dice, ¿cómo Dios lo va a hacer? A mí no me importa, lo que me importa es que se quite la cosa esa. Pero ¿sabes qué? Hay veces que el problema es que nosotros no resistimos al enemigo suficiente tiempo, nos rendimos y soltamos. Este mismo amigo mío que le pasó eso de los oídos, de hecho después él llegó a la casa y le dijo a la esposa lo que pasó y se pusieron de acuerdo y en 3 días se levantó de mañana y el oído estaba perfectamente bien. De hecho él todos los años hace un examen del oído porque él es piloto y ese oído oye mejor que el otro. Imagínense. Ese mismo hermano, cuando estaba empezando su ministerio, le dieron un bebé de meses que estaba enferma, estaba muertecita, el bebé ya se había muerto, y él tomó el cuerpecito de la niña, lo levantó arriba y le dijo, Señor, esta niña está viva en el nombre de Jesús, y comenzó a reprender la muerte. Y tomaba autoridad sobre el espíritu de muerte, y la niña estornudaba o tosía, volvía, y a los 2-3 minutos, ¡puf!, se volvía a morir. Y él volvió otra vez en el nombre de Jesús,
reprendo la muerte de esta niña, está sana en el nombre de... Y vivía, y al ratito, 12 horas estuvo así. 12 horas. Y él decía, diablo, más vale que te rindas porque yo de aquí no me muevo. Y hoy en día esa niña es una abuela, tiene nietos, vivió una vida completa. Al cabo de 12 horas la niña revivió y no le pasó nada más. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué él pudo hacer eso? Porque Dios ha provisto salud y sanidad. Pero él tuvo que pararse firme en su fe, creyendo lo que dice Dios, y le tomó 12 horas recibir, pero recibió. El problema es que a veces nosotros resistimos al enemigo, pero no resistimos suficiente tiempo, nos rendimos muy rápido, hermano. O no somos severos con el enemigo. Como hermano Smith Wigglesworth una vez estaba esperando el bus, ¿cómo le dicen aquí? ¿Micro? ¿Bus? ¿Guagua? Nosotros decimos guagua, ustedes le dicen bebé a los guaguas, ¿no? ¿Estaba esperando la guagua? Y salió una señora y entonces el perrito de ella, una cosita de esas así. Una vez me enseñaron un perrito que era tan chiquito que me fueron a decir, es mitad chihuahua. Y yo dije, no, mitad, ahí pare, solamente una mitad, la otra mitad no existe, de tan chiquito que era. Y este perrito salió y se le metía entre las piernas a la señora. Y la señora decía, perrito, vete, perrito, vete. Y el perrito seguía ahí, meliendo la colita ahí. Y se le metía entre el perrito, vete. Y cuando llegó el bus, el micro, la señora le dijo, perro, vete, le gritó. Y el perro salió disparado. Y Smith Wigglesworth vio eso y dijo, así hay que hacer con el diablo. Lo que pasa es que a veces somos muy pasivos con el diablo. Él te mueve la colita y tú dices, ay, si se fuera. Tenemos que estar determinados. Amén. No porque tu fe sola lo vaya a producir, sino porque ya Dios te ha dado lo que necesitas para hacer eso. Hay 2 leyes en la tierra. En este mundo que vivimos hay 2 leyes principales. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y la muerte. Romanos 8:2. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y la muerte. Ahora, dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos... Búsquelo porque los veo. Romanos 8:2. Nos ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y la muerte. ¿Qué cosa está bajo la ley del pecado y la muerte? Todo lo que es muerte y destrucción. Enfermedad, malas noticias, todo lo que es destrucción y muerte está bajo esa ley. Y todo lo que es vida en abundancia está bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Pero si es así, ¿por qué la ley del pecado y la muerte afecta a tanta gente? Porque no es automático. Hay que meter la fe ahí. ¿Cuántos saben que la ley de gravedad está funcionando todo el tiempo? Gracias a eso, pues que puedes estar ahí sentado, si no estaría flotando por ahí. ¿No es verdad? Pero si la ley si la ley de gravedad está en función, ¿cómo es posible que un avión que pesa tanto se pueda elevar en el aire? ¿Qué es? ¿Que cuando el avión prende los motores la ley deja de funcionar? Qué profundo, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el avión comienza a despegar, prende los motores, comienza a operar en una ley que es superior a la ley de gravedad. Y mientras esos motores estén prendidos, ese avión está operando en unas leyes de aeronáutica física que son superiores a la ley de gravedad. Y mientras los motores estén prendidos, la ley de gravedad no va a afectar a ese avión porque está operando en una ley superior. ¿Quiere decir eso que la ley de gravedad no funciona? Oh, no. Apaga los motores para que vea.
Entonces, cuando nosotros operamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, operamos en la gracia de Dios, en todo lo que Dios ha hecho, operamos en Él y vivimos la vida en Él, la ley del pecado y la muerte que está en esta tierra no va a tener autoridad y poder sobre ti porque tú estás operando en una ley superior. Mientras tú te mantengas operando en esa ley superior, la otra ley del pecado y la muerte no te puede hacer daño. Va a intentarlo. Una vez me llevaron a predicarle a unos jóvenes, bueno, algunos no eran tan jóvenes, que se estaban graduando de un instituto bíblico allá en Oklahoma. Creo que faltaba una semana y me dijeron, venga hermano, para que les dé una palabra de aliento, que se van a graduar. Y mi palabra fue la siguiente: abróchese los cinturones porque cuando salga por esa puerta, el diablo los está esperando allá afuera. Y no estaban muy contentos que digamos. ¿Me siguen, hermano? Entonces, mientras operamos en la ley de la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, la ley del pecado y la muerte no te puede hacer daño. John G. Lake fue un apóstol a África. Si no me equivoco, abrió más de 500 iglesias. No sé si son 500 o 5,000, no me acuerdo cómo era la cosa. Pero bueno, más de 500 es bastante, ¿verdad que sí? Y llegó la plaga bubónica, la peste bubónica, que estaba matando a la gente por montones. Pero a él no le afectaba. Él estaba cargando a la gente que se estaba muriendo y la saliva. Y lo entrevistaron. Y le dijeron, ¿cómo es que esto no afecta a su salud? Y él dijo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esta plaga está bajo la ley del pecado y de la muerte y yo opero en una ley superior y esto no me puede tocar a mí. Eso es creer la Biblia, hermano. Eso es creer la Biblia. Y le pusieron un experimento, le pusieron saliva de una persona infectada en la mano y cuando lo miraron con el microscopio vieron que las bacterias o los gérmenes de esa enfermedad, al momento que tocaban su piel, su mano, morían instantáneamente. No era porque él tenía una unción especial, ni un llamado especial, es porque él creyó la Biblia. Él estaba claro que la gracia había provisto salud divina. Yo prefiero salud divina a sanidad. Porque si necesitas sanidad es porque estás enfermo. O porque hay síntomas de enfermedad en tu cuerpo. ¿Estáis aquí? Mira de esta forma. Gracia es lo que Dios hace. O hizo. Fe es lo que yo hago. Pero aún la fe te la da Dios. Su gracia te la da. Gracia es lo que Dios hace. Fe es lo que yo hago. Al nivel que tú le creas a Dios, el otro día le estuvimos traduciendo al hermano Terry Mize, y él decía, lo que Jesús sea para ti, eso Él hará en tu vida. Si Él es tu sanador, te va a sanar. Si Él es el que te prospera, tendrás prosperidad. Lo que Él sea para ti, es lo que Él será para ti. Si solamente Él es el que perdonó tu pecado y te hizo una nueva criatura de justicia, entonces hasta ahí llegaste. Porque según tu fe, te será hecho. Mi pregunta es, ¿cuánto de la gracia tú crees? Por eso es importante saber lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué cosa me ha dado la gracia de Dios? ¿Cuál es mi derecho? ¿Cuál es mi derecho? Este hermano también una vez iba para México y metió un hombre en el carro. Venía con todo el equipo de música de todo en el carro y metió un mexicano que estaba pidiendo un ride. Y el hombre lo agarra por el cuello y le mete una pistola en las costillas y le dice, te voy a matar. Y él dice que lo miró y le dijo, tú no me puedes matar a mí. Le dijo, yo soy un hombre de Dios y yo tomo autoridad sobre ti y te reprendo en el nombre de Jesús.
Y el hombre le dijo, cállate la boca, te dije que te voy a matar. Y él le dijo, y yo te dije que te reprendo en el nombre de Jesús. La cosa es que eso estuvo un rato así, ¿no? Para atrás y para adelante. Y el hombre lo agarró y le puso el revólver así con el gatillo para atrás, se lo puso en la cabeza. Y le dijo, te dije que te voy a matar. Y él dice que le dijo, y yo te dije que te reprendo en el nombre de Jesús. Nada de lo que el enemigo tenga me podrá hacer daño, pues la palabra lo dice. Y en una que le tenía así la pistola, él dijo, Señor, yo no sé qué tú vas a hacer. Tú dijiste que nada de lo que el enemigo tenga me podrá hacer daño. Pero aquí no tienes mucho espacio para trabajar con la bala si el ala el gatillo. Yo no sé qué vas a hacer. La cosa es que el hombre le disparó 5 veces a esta distancia de la Biblia. Le disparó 5 disparos y las balas nunca lo tocaron. Y cuando el hombre vio eso dijo, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Y le predicó el evangelio. Le dijo, no solamente no me puedes matar, no me puedes robar tampoco. Y el hombre se fue con las manos vacías. Lo dejó no sé dónde y se fue con su pistola con las manos vacías. ¿Por qué? Porque Dios nos proveyó un pacto donde tenemos protección del enemigo. Y eso lo dijo. Nada, dice, nada de lo que el enemigo tenga te hará daño. Dice, ninguna plaga tocará mi morada. Entonces, Dios puede decir eso todo lo que quiera decirlo, pero si tú no lo aceptas y no lo crees, una vez lo llamaron a él del colegio que su hijo estaba enfermo. Ven a buscar a tu hijo, está enfermo. Él dijo, ¿mi hijo está qué? Enfermo. Dijo, imposible. Bueno, y él dice, bueno, la Biblia dice que ninguna plaga tocará mi morada. Así que yo voy a buscar a mi hijo y cuando llegue a mi casa se sana porque ninguna plaga tocará mi morada. ¿Y sabe lo que hizo? Cuando llegó el hijo y el hijo se sanó cuando entró a la casa. Eso es creer la Biblia. ¿No es así? Entonces, gracias a lo que Dios hizo y lo que Dios hace, fe es lo que yo hago. En cuanto a Dios se refiere, el mundo entero ya ha sido salvo. Búsquelo, 2 Corintios. Tú le preguntas a la gente, ¿cuándo Dios te perdonó? Oh, hermano, en julio del 1900 tanto. Cuando yo confesé a Cristo como Salvador, Dios me perdonó. En realidad no. En realidad Dios te perdonó hace 2000 años. Y tú te enteraste y lo recibiste en julio. Pues eso estaba hecho ya. Cuando te enteraste, al enterarte, vino la fe que te dio la capacidad para creer y recibir. Yo voy a tener que desarrollar ese mensaje. Fe es la capacidad que Dios te da para creerle. ¡Wow! Me gusta eso. Yo veo que ustedes también están entusiasmados. 2 Corintios 5. Mira el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Cuándo hizo eso? Cuando Dios nos reconcilió con Él. Nosotros éramos enemigos de Dios, ¿correcto? Cuando Dios nos reconcilió con Él. ¿Cuándo Dios hizo las paces con nosotros? Hace 2000 años. Cuando nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los cristianos. Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Wow, diga wow. Quiere decir que tú puedes ir al más vil pecador allá afuera, al peor criminal, al peor de los peores, y decirle, ¿tú sabes que Dios te ha perdonado? Eso está diferente a decir, si te arrepientes, Dios va a tener misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora lo que tú y yo necesitamos no es misericordia, es gracia.
Por eso se llama el asiento de la misericordia, the mercy seat, donde se derramó la sangre por la misericordia de Dios. Pero ahora hemos obtenido misericordia de Dios. Ahora necesitamos entrar en la gracia que Él ha provisto. Y la única forma es a través de la fe. Entonces, aquí estamos. En cuanto a Dios se refiere, ya Él reconcilió al mundo consigo mismo. Eso es a veces un poquito difícil de uno, ¿verdad? Tragarse eso. Tú miras a una persona, el peor criminal que tú puedas pensar ahora mismo, y pensar que ya Dios lo perdonó. ¡Wow! ¿Qué es lo que falta entonces? Que esa persona se entere y quiera recibir su perdón y usa su fe para hacerlo. ¿Cuál fe? La que recibió cuando oyó que Dios lo perdonó. ¿Tú sabes por qué el mercado no sé cómo se le dice, el mercado de los comerciales, de todo lo que es publicidad, ¿sabes por qué es uno de los más exitosos del universo, de la tierra? Porque la gente lo que oye es lo que hace. Y si yo te digo a ti suficientes veces que ese jabón es el mejor, a la larga tú cuando vas al supermercado y ves el jabón, ese es el que coges. Porque lo has oído tanto que lo creíste, aunque sea el peor. Por eso el esposo le dice a la esposa, dime que me quieres aunque sea mentira. Porque la fe viene por el oír. Dímelo. La fe viene por el oír. Entonces, mientras más escuchamos esto, mientras más leemos de nuestro pacto, mientras más entendemos nuestro pacto, mientras más entendemos la gracia, más fácil se nos hace recibirlo, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Están conmigo? En otras palabras, Dios ha hecho su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es creerle. Tenemos que tener cuidado con el mensaje de la fe, de no llevarlo a un nivel humanista, donde ya casi no necesitamos a Dios porque mi fe produjo esto. Nunca he oído gente decir, mira lo que mi fe produjo. Yo entiendo eso. Pero no te olvides que no es tu fe, es la fe que Dios te dio para creerle lo que ya Él te ha dado a ti. Ahora, tú puedes tomar la fe y ejercitarla y sacar a Dios. Y hay una fe que es natural, humana, que hay unos principios bíblicos espirituales, hermano, que el mundo opera en eso. Y por eso mucha gente en el mundo prospera, porque sin saberlo muchas veces están operando en principios bíblicos. Y están ejercitando fe inconsciente en principios bíblicos que les produce resultados. Por ejemplo, pensar positivamente, hablar positivamente, eso produce cosas buenas en tu vida. Porque hay un principio bíblico que dice que así como un hombre se ve, así es. Lo que tú produces en tu vida es lo que tú te ves haciendo. La imagen interna, me tienen que avisar porque no me fijé. La imagen interna que tú tienes de ti es lo que tú proyectas afuera. Y lo que tú te ves, como tú te ves, es lo que tú produces. ¿Nunca han visto personas que no importa lo que hagan, siempre todo les sale mal? ¿Sabes por qué? Porque en lo más profundo de su ser, eso es lo que ellos esperan, porque sienten que necesitan un castigo, porque hay una condenación en su vida. Y en lo más íntimo de su ser allá adentro, ellos esperan que las cosas les salgan mal. Yo conozco un hermano, oh Dios mío, ese hombre, no importa lo que haga, él es una cosa que su expectativa es lo peor. Aunque él dice que no, pero es lo que él espera. Y las cosas le han salido mal, bien mal.
nunca ha prosperado, ahora mismo está viviendo en una oficina, pues no tiene ni para pagar renta de un apartamento ni nada. Entonces, ¿cómo cambiamos esa imagen interna? Con la palabra de Dios. Comenzamos a renovar nuestra mente, comenzamos a entender y a ver dentro de nosotros qué es lo que la gracia de Dios me ha dado para yo comenzar a desatar y comenzar a usar mi fe, a recibir y a moverme en lo que la gracia de Dios me ha dado. Pero no es la gracia sola, ni es la fe sola, son los dos juntos. Amén. Entonces, aprendemos de la gracia, pero también aprendemos cómo opera la fe, para que por la fe podamos caminar en esa gracia. Mientras más gracia entendemos, mientras más entendemos que somos justos en Dios, en Cristo, más entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, más nuestra fe puede ser desarrollada y más nuestra vida comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque tu imagen interna cambia y empiezas a verte en Cristo. Y en Cristo no necesitas nada. Por eso dice que estamos completos en Él. No está hablando de hot dog. Estamos completos en Él. Si yo estoy completo en Él, quiere decir que soy próspero. Tú sabes que a un judío tú no le puedes preguntar, ¿qué ustedes hacen para ser próspero? Él te va a decir, no entiendo, soy judío. Es lo que soy. Pero la iglesia no, la iglesia está tratando de que Dios los bendiga financieramente. Tratando. Cuando en realidad ya eres próspero. Tienes que creerlo. ¿Amén? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Espero que haya sido...